de tener la fe como la de Dios. ¡Wow! ¿Qué es eso? Yo puedo tener fe como la de, no sé, de Pedro, o puedo tener la fe, no sé, de algún otro por ahí, pero la fe como la de Dios, ¡wow! ¿No? Tremendo. Pero para eso primero tenemos que entender que Jesús era un hombre, ¿sí? Jesús era una persona, un hombre más como todos nosotros, porque tenemos un problema serio nosotros. Cuando nosotros miramos la Biblia y cuando queremos hablar de fe, siempre por lo general miramos al hombre de más fe que nosotros queremos, Abraham, ¿no? Abraham fue el hombre de fe, por ello lo llamaban el padre de la fe, ¿no es cierto? Miramos a lo mejor a algún profeta, pero yo quiero hoy ver la fe que tenía Jesús. ¿Tendría Jesús fe o no? ¿O no le hacía falta tener fe? Porque ahí es donde está el problema. Yo quiero en esta mañana primero hacerle notar bien clarito que Jesús era hombre. Tan hombre como yo, tan persona, vamos a decir así, una persona como usted, una persona como usted, alguien más común y corriente como todos los demás. Y usted me va a decir, ¿cómo un común y corriente? Sí, señor, nació, tomó el pecho, después no sé si habrá tomado la mamadera, no sé si existía la mamadera en aquel entonces, pero él se crió al lado de sus padres, jugó, se reía cuando era chiquito con los compañeritos, con los vecinos, y jugaba y bueno, y estaba ahí como todo judío, como todo hijo de una familia judía, hacía todo lo que los papás le decían que tenía que hacer. La Biblia dice que él crecía en estatura y en sabiduría y en bien adelante de Dios y de los hombres. Entonces quiere decir que Jesús fue tan hombre y tan persona como cualquiera de nosotros. Y quiero leerle un texto que ratifica esto, ¿no? El texto que está ratificando esto es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, le voy a estar leyendo, y dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, ¿no? Qué increíble. Estando en la condición de hombre, ¿dónde estaba Jesús? Igual que usted y yo. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que Jesús era hombre, un hombre igual que cualquier otro, ¿sí? Igual que cualquier otro. ¿Por qué nos pasa esto? Mire, ¿sabe qué nos ocurre a nosotros? ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hacemos es mirarlo a Jesús como Dios. Entonces, cuando vemos las sanidades, cuando vemos los milagros que él hacía, lo primero que decimos, y bueno, si él era Dios, era fácil para él. No, porque si él hubiese sido Dios, no podía ser nuestro Salvador. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué quiero que usted primero sepa esto? Porque lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, él era Dios. Entonces, como él era Dios, todo para él era fácil, porque él era Dios. Y no, estamos equivocándonos. Por eso cuando hablamos de fe, no usamos a Jesucristo. Usted va a escuchar a cualquiera hablar de fe, menos hablar de Jesús en la fe. ¿Por qué? Porque lo primero que dice, no, si era Dios. Y sin embargo, no usamos esa fe, no usamos a Jesús como un hombre de fe. Un hombre que tenía fe.
hablamos de cualquier otro personaje, hablamos de cualquier otro de la Biblia, menos de Jesús cuando tenemos que hablar con fe, porque lo tenemos a Él como Dios. Y aunque era Dios, Él se hizo hombre, vivió como hombre, padeció como hombre, comió, bebió, anduvo, caminó, se ensució, se tenía que bañar, y para el disgusto de muchos también iba al baño. ¿Me está escuchando o no? Porque si no, diríamos que no era ¿cómo que no era hombre? Mire, la gente va a hablar de fe y va a hablar de Abraham, de los profetas, de algunos reyes y aún de Pedro, o algunos de los tantos que se movieron en fe. Pero nos cuesta decir que fe tenía Jesús. ¿Qué fe tenía Jesús? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta mirarlo así? Y nos cuesta mirarlo así porque decimos es Dios. Pero si Él era Dios, no nos podía salvar. ¿Me está escuchando? No podía pagar el precio. Él no podía. Entonces, nos cuesta mucho hablar de eso. Y le pregunto a usted, ¿tenía fe Jesús? ¿O era su naturaleza? Si nosotros decimos, Él era Dios, estamos negando que Él vivió en carne y que padeció todo lo mismo que nosotros. Entonces, no podía ser el Salvador del mundo. Porque para ser el Salvador del mundo, Él se hizo hombre. Para ser el Salvador del mundo, Él tuvo que nacer de una virgen. Para ser el Salvador del mundo, Él tuvo que poder entrar en esto. ¿Por qué? Porque realmente no había, Dios no podía salvarlo, porque iría sobre su propia ley. Entonces tenía que ser a un hombre para poder pagar el precio como hombre y morir en la cruz del Calvario. Dios no muere, así que no podía ser crucificado. Sin embargo, Él murió en la cruz, así que Él era hombre. ¿Me está escuchando? Él era hombre. Miremos a Jesús como hombre y entonces vamos a poder estar pensando, wow, como dijeron los discípulos, ¿quién es este que aún en la naturaleza la tormenta le obedece? ¿Quién es este? Que está realmente parando las tormentas, resucitando los muertos. Si lo que Él hace, la gente decía, no cabe duda que ha llegado un profeta delante nuestro, porque solamente los profetas podían hacer los milagros que Él hacía. ¿Y por qué los profetas lo podían hacer? Porque los profetas tenían fe. Recuerda, el profeta hizo descender fuego del cielo. ¡Wow! ¡Tremendo! Uno podría hablar horas de Elías, de Eliseo. Podría hablar. ¿Por qué? Porque fueron profetas de mucha fe y que hicieron cosas tremendas. Pero Jesucristo también tenía fe. Así que quiere decir que Jesús tenía que tener fe. ¿Y cuál era su fe en esa que sustentaba? ¿En qué se sustentaba esa fe? Él lo dice para que nosotros también tengamos esa fe, esa misma fe. Y sabe, Jesús lo dejó especificado. Él dijo, yo les voy a enseñar porque ustedes tienen que saber cómo tener la fe. ¿Cómo hacer para que eso ocurriera? Miren, podríamos hablar de Pedro, yo podría hablarle de Pedro. La sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro, dice la canción, sino era el espíritu del Nazareno. Ahora, escuche esto. La fe de la gente era la que se sanaba. Porque la gente ponía a los enfermos para que aún la sombra de Pedro al pasar tocara al enfermo y se sanaba. ¡Wow!
La sombra tenía unción, che. Porque ahora veo unciones de todo tipo. El otro día vi la unción de la pelota, que jugaban a la pelota, la unción del palo, después vi la unción del manto, después vi la unción de no sé qué y la unción de lo otro. Hay una serie de estupideces que están pasando en el Facebook que realmente me preocupa porque, bueno, todavía parece ser que la iglesia no entendió nada. Y la verdad, yo quiero que usted entienda. Hay una fe que nosotros tenemos que tener y que tenemos que aprovechar. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Santiago dice, sin fe no vas a recibir absolutamente nada. Quiere decir que yo tengo que aprender cuál era la fe que Jesús tenía para poder yo también tener esa fe. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos se sorprenden de cómo yo compro los materiales, ¿sí? Ahora, le estoy hablando de ahora. Yo paré en un horno de ladrillos que está ahí cerca y le dije quiero 5.000 ladrillos. Y me dijeron, pastor, 5.000 ladrillos es mucha plata. Y 5.000 ladrillos sí es mucha plata. Pero Dios la va a proveer. Porque Dios me mandó y Él apoya la locura de fe. Cuando usted entienda que Dios apoya la locura de fe, entonces usted se va a dar cuenta de que puede actuar en fe y hacer cosas en fe que no se animaría a hacerlo si se pone a pensar. Si yo tendría que pensar que no tenemos reuniones, que no hay ofrendas, que la gente no está ofrendando, se olvidó de la iglesia, se olvidó del centro de restauración familiar, y que están algunos trabajando y sirviendo a través del donar en materia prima o de estar comprando lo que estamos haciendo. De esa manera vamos saliendo adelante. Algunos traen ofrenda, no digo que todo el mundo, pero son muy poquitos, ¿no es cierto? Me preguntaban el otro día cuántos son los que están trayendo ofrenda, y son muy poquitos. No voy a hablar de números, no voy a decir el número, pero son muy poquitos los que están trayendo ofrenda y los que están diezmando, por supuesto, ¿no? Ni hablemos. Pero estamos yendo para adelante. ¿Por qué? Mire, cuando Pedro bajó de la barca, era una locura caminar en el agua. Sin embargo, Jesús lo respaldó. Dijo, yo respaldo a aquellos que son locos de fe, los respaldo. Y le dijo, vení, bajate. Y Pedro empezó a caminar en el agua. Después dudó todo lo demás que usted quiera, pero él caminó en el agua. Entonces quiere decir que la locura de fe, Dios la respalda, más cuando Dios te manda, que es en el caso mío, por ejemplo, ¿no es cierto? Que Dios me manda. Mire, hablábamos con mi esposa esta mañana y qué fácil hubiese sido para mí, y le hablo con toda honestidad, qué fácil hubiese sido para mí no decirle nada a la iglesia y quedarme con todos esos terrenos que son, a ver, me lo compraron a mí, ¿me entiende? Los sembraron para mí, los terrenos. Entonces yo me podía haber callado la boca y no decir nada, hacerme una casa quinta ahí, y ustedes hubiesen dicho, mira, el pastor se hizo una casa quinta, ¿me entiende? O venderlo, o lo que sea. Podía haber hecho lo que quiera. Pero no es mi posición ni me interesa. No me voy a llevar nada de este mundo, ni voy a poder llevármelo al cielo, las cosas. Todo lo que hago y lo que vivo en este momento, hace muchos años en el cumpleaños de nuestro pastor de Luca, él me pidió que yo predique para su cumpleaños. Y yo prediqué, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese pasaje no termina solamente ahí, sino que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivo ahora en la carne,
lo vivo para Él. Y eso se grabó en mi vida a tal punto que yo no vivo para mí. Yo vivo para Cristo y vivo para el reino de Dios. Entonces, cuando yo aprendo lo que es moverme en fe, es cuando empiezan las cosas a acontecer. Empieza a moverse el sistema. Usted no va a entenderlo a lo mejor, y le pido perdón que no me logre explicar, porque no se puede explicar la fe. Pero quiero que usted me entienda. Quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir. Dios mueve el sistema y hace que personas, escúcheme bien, personas que no hablan con Dios, que ni siquiera oran, vengan mandados por Dios a traerme plata. ¿Usted se ríe? ¿A usted le causa gracia o a usted le causa asombro? Quiero decirle, así funciona la fe. Usted no me va a ver a mí pidiéndole a Dios plata, jamás. Pero sí me va a ver haciendo locuras de fe. ¿Y cuáles son esas locuras de fe? Las locuras de fe que a veces hacía Jesús. Cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca más nadie coma de ti, fue una locura de fe, fue un momento de usar la fe de una manera que no era lógico. ¿Para qué secar la planta? ¿Para qué decir que la planta se seque? ¿Usted cree que él ganaba algo con eso? No. ¿Qué hizo? Fue una locura de fe. ¿Para qué? Para mostrar, para enseñarle a los discípulos cómo funciona la fe. Y en ese mismo contexto aparece la enseñanza de él. Marcos capítulo 11, versículo 22. Libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Subrayelo, por favor. Márquelo. Yo le iba a leer la Biblia del Oso, que es traducción de la palabra inglesa, de la Biblia inglesa, una de las Biblias más específicas, más realistas de la Biblia, es la palabra en inglés. La Biblia en inglés es la más acertada, digamos, a la palabra hebrea y aramea que se usaba en aquel entonces. Yo le voy a leer Marcos 11, versículo 22. Recuerde que viene del contexto de la higuera, que la higuera se secó, al otro día pasaron, los discípulos dijeron, ¿cómo la higuera se secó? Mirá, la higuera se secó. Y él le dijo, pero si ustedes tuvieran un poco de fe, podrían decirle al monte que se corra y el monte se correría. Y le dice esto. Entonces Jesús le dice a los discípulos, tengan fe en Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Tengan fe en Dios. Mire lo que le dice Jesús a los discípulos. ¿Era necesario que él le diga eso? La Biblia del Oso, que es la traducción de la Biblia en inglés, dice en este pasaje, tengan la fe de Dios. Así dice este pasaje. Jesús le dice, tengan la fe de Dios. ¡Wow! ¿Cómo la fe de Dios? ¿Cómo es eso? Pará, acá hay algo raro, acá hay algo, no me cierra. ¿Cómo voy a tener la fe de Dios? ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué? Mire, escuche esto. ¿Cómo actuó Dios? Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz se hizo. Él dijo, sepárense, divídase las aguas de la tierra. Y se hizo el ancho mar. Dijo, la tierra produzca fruto según su género, que dé semilla, y la tierra produjo. Yo quiero que usted me siga. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la higuera, sécate.
¿Cuál fe tenía Jesús? ¿Cuál era la fe que Jesús tenía? La fe de Dios. ¿Y cuál es la fe que Jesús dice que nosotros tenemos que tener? La fe de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros decimos y las cosas tienen que pasar. Oh, muy difícil esto, ¿no? Pastor, no me diga eso, que yo me paso pidiendo y rogando y bueno, ¿sabe? Usted tendría que escuchar todas mis prédicas para aprender un poco de cómo es esto. Hay gente que ora y, como dice Santiago, piden y piden mal, por eso no reciben, porque están pidiendo algo que no hay que pedirlo. No hay que pedirlo. Usted dice, Dios bendíceme. No, yo no puedo orar para que Dios me bendiga, si Dios dice que ya me bendijo. O sea que yo lo que tengo que hacer es tomarle las bendiciones, no pedirle las bendiciones. Yo tengo que tomar las bendiciones. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a usar la fe de Dios. ¿Me entiende o no? Yo no puedo pedir por bendiciones, yo no puedo pedir prosperidad, yo tengo que tomarla, porque ya Él me la dio. Yo soy tu Dios, tu prosperador, dice la palabra. Entonces, si Él me dio mi prosperador, yo no le tengo que decir dame plata, no le tengo que decir dame prosperidad, Dios me prosperó, soy próspero, soy bendecido. Por eso cuando yo le saludo le digo bendecido. ¿Por qué le digo bendecido? Porque usted ya es bendecido. Y usted se le tiene que grabar en la cabeza que usted ya es bendecido. No que va a ser bendecido, usted ya es bendecido. ¿Me entiende? Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Él nos bendijo con toda bendición. ¿Con cuánto te bendijo? ¿Con alguna? No, con toda bendición. Entonces quiere decir que ya sos un bendecido de parte de Dios. ¿Me está aquí conmigo? ¿Está escuchándome? Présteme atención, por favor, porque usted tiene que empezar a desarrollarse en fe, a crecer en fe, a tener esa fe que va más allá de lo sobrenatural. No es natural la fe de un cristiano, la fe de un cristiano es sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el médico me diga, yo estoy con mi fe sobre eso. Que todo lo que la ciencia diga, yo estoy con mi fe sobre eso. Si todo lo que pasa en la economía, yo estoy con mi fe sobre eso. La fe, mi fe, es sobre todo lo que ocurra naturalmente. Qué tremendo, ¿no? Como yo le decía en este pasaje, hay una diferencia. Algunos dicen que está mal traducido, que Jesús dijo, tengan la fe de Dios. En el contexto de Marcos 11 podemos ver algo tremendo que es la higuera secándose de un día para el otro. Yo no sé si usted ha tenido una higuera o si usted, mire, usted corta la higuera y a los 2 meses brotó de vuelta y está creciendo, ya no le crece una, le crecen 5. Nosotros teníamos una higuera en el fondo de nuestra casa y yo le tiré como 2 camiones de escombro arriba de la higuera. Le tiré querosén, le tiré de todo. No podíamos usar el escombro, lo teníamos ahí apilado. ¿Y qué pasó? Entre medio del escombro empezó a aparecer la higuera. No se secó. Y a lo mejor usted corta una higuera y la tira en la vereda y la deja ahí en la tierra y cuando menos se quiere acordar, la higuera está brotando de vuelta. ¿Cómo? Pero si yo la corté. Bueno, vuelve a brotar. Que se seque una higuera, lo más difícil que hay. Lo más difícil. Entonces, imagínense, pasan los discípulos. Los discípulos cuando Él le dijo, nadie más coma de tu higuera, sécate, que nunca más nadie coma de ti. Los discípulos habrán dicho, y bueno, ¿qué va a hacer? Le dio bronca que no tenía fruto y la maldijo y listo, ya está. Pero al otro día, cuando pasaron, los discípulos le dijeron, ¿cómo? ¿Que se secó la higuera? No lo podían creer, ¿me entiendes?
Entonces Jesús les dice, tengan fe en Dios, o como dice la escritura original, tengan la fe de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Si ustedes tienen la misma fe que yo usé acá, ustedes lo van a poder hacer. No, pero usted no entiende, pastor. ¿Cómo voy a...? No, yo no digo que ande secando la higuera por todos lados. Yo a veces nos reímos un rato, así en tipo broma, por ejemplo, en el terreno, por ahí decimos que venga la arena para acá y trasládese la arena, y no viene la arena, ¿vio? No, por más que le digamos a la arena que se corra, no se corre, che. Pero sabe que yo creo de verdad que si en serio nosotros no tuviéramos esa pizca de pensar ya negativamente, yo creo que nosotros correríamos la arena. Aunque a usted le parezca mentira, ¿no? Yo creo que lo haríamos. Pero como ya lo hacemos dudando, ya incluso lo hacemos jugando, en broma, en chiste, Dios debe decir, si estos supieran que lo pueden hacer en serio, y no lo hacen. Ahora, yo me pregunto, discúlpeme, ¿no? Y la pregunta sigue vigente. ¿Jesús necesitó fe? ¿Qué dice usted? Jesús necesitó el Espíritu Santo. Si Él necesitó el Espíritu Santo, yo creo que también necesitó fe. ¿Usted qué dice? ¿Habrá necesitado fe Jesús o no? ¿Qué piensa usted? Usted piensa en esto. Si Él necesitó el Espíritu Santo, ¿nosotros lo necesitaríamos? Yo creo que sí. Y yo creo que Él necesitó de fe. Por eso es que estaba tanto tiempo orando, tanto tiempo buscando a Dios, porque Él necesitaba fe. Porque humanamente también Él podía llegar a tener dudas, porque era humano, porque Él veía a la gente, trataba con la gente, hablaba con la gente, veía cuánta gente era mala, cuánta gente desagradecida había, cuánta gente hipócrita había, cuánto le decían, le cantaban bienvenido y todo lo demás y después lo traicionaban. Él lo veía, él lo estaba viendo todos los días, él estaba conviviendo con gente todo el tiempo. Quiere decir entonces que realmente nosotros tenemos que empezar a tener esa fe que va más allá de lo natural. Si Jesús no necesitaba fe, entonces le era fácil, siendo Dios, vencer a Satanás. Nunca lo hubiera tentado. ¿Para qué lo va a ir a tentar? Si Él era Dios, no lo iba a poder vencer, ni lo iba a poder tentar. Entonces, ¿para qué iba a intentar vencerlo si no lo iba a poder vencer? Si Él era Dios, el diablo se hubiese quedado tranquilo, al contrario, se hubiese escondido por ahí. Pero el diablo lo fue a tentar porque sabía que era un enviado de Dios, pero también él sabía que era un hombre y que podía vencerlo. Así que hoy quiero hablarte de la fe sin límites, la fe de Jesús, la que vos y yo deberíamos tener, ese tipo de fe, ese tipo de fe. ¿Querés saber cómo todavía edificamos? ¿Querés saber cómo nosotros podemos ir para adelante? Es locura de fe. Así le quiero llamar, locura de fe. ¿Por qué? Porque son cosas que son inexplicables. Humanamente, y no lo podemos entender. No podemos entender eso. No podemos entender
Porque una persona que ya andaba mal, no una persona que andaba más o menos, que estaba bien, no, una persona que ya andaba mal, que no tenía dinero, que no tenía trabajo, que ya le estábamos ayudando antes de que venga la cuarentena con alimento. ¿Por qué ahora no está mal? Y al contrario, tiene alimento y no le falta nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Porque estamos usando la fe. Porque la fe le está llevando el alimento. No, pastor, ¿cómo que la fe le va a llevar el alimento? Mire, el profeta, Dios le dijo, andate al arroyo y de ahí vas a tener agua para beber. Y yo voy a mandar a los cuervos que te lleven carne y pan. ¿Sabe? A mí nunca me costó creer que los cuervos le podían llevar carne, porque de eso se alimentan. Pero pan, siempre le dije, Dios, ¿de dónde sacaban el pan? Quiere decir, escuche. Quiere decir que los cuervos buscaban a esa mujer que estaba haciendo masa, que estaba haciendo pan, y cuando lo ponía a cocinar al pan, el cuervo iba y le robaba el pan a esa señora para llevárselo al profeta que estaba a la orilla. ¿Me está escuchando, por favor? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Esa es la fe que estoy moviendo. No sé si usted me entiende o logra entenderme. Yo estoy moviendo desde que empezó la cuarentena, estoy moviendo una fe. ¿Cuál es la fe? La fe de provisión. La fe de provisión. Yo les dije, a ustedes no les va a faltar nada. También les dije, a ustedes no les va a atacar el virus. Lamentablemente, y le digo lamentablemente, muchos de ustedes están engripados y eso, pero el virus no les va a atacar. Si ustedes me creen, el virus no les va a atacar. Y usted me va a decir, pero pastor, hay un montón que están con el virus. Hay un montón que le dio positivo. ¿Usted cree que si le dio positivo no lo hubiesen internado? ¿No hubiese tenido que estar con respirador? ¿Usted cree que verdaderamente Dios no está obrando? Yo le puedo asegurar que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque le puede dar positivo, escúcheme bien, le puede dar positivo, pero usted no tiene nada, no hay síntoma, no hay nada que le esté ocurriendo, que le esté pasando. ¿Me está siguiendo? Esto es muy importante que usted lo entienda. Bien, en este mismo capítulo Jesús dice, si ustedes no dudaran, podrían mover un árbol de lugar. Y es aquí donde está la cuestión, la duda. Si yo creo que Jesús lo hacía porque era Dios y no hombre, entonces jamás voy a poder hacer lo que Él me dijo que yo debería hacer. ¿Por qué? Porque Él era Dios y por eso Él lo podía hacer. Pero yo que no soy Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me está escuchando? ¿Por qué le digo esto? Porque yo quiero que usted me ayude. ¿Y cómo lo ayudamos, pastor? Enviando la misma fe que yo les estoy enviando a ustedes. Yo les estoy enviando una fe, que no les falte nada, que no les agarre el virus. Yo les estoy enviando esa fe. Yo estoy moviendo mi fe a favor de ustedes. Entonces ustedes tienen que empezar a mover su fe a favor de sus familiares, a favor de sus hijos, a favor de sus padres, a favor de sus abuelos. Ustedes tienen que mover esa fe. ¿Cómo la muevo, pastor? Ordenando, diciéndole, hablándole. ¿Quiere hablarle al virus? Háblele al virus. Dígale, virus, vos no vas a tocar a nadie de mi familia. Ni se te ocurra, virus. ¿Me está escuchando? Usted no va a poder tocar. Así tiene que hablarle.
Nada les va a faltar. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Jehová, ¿quién es mi pastor? Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, y la Biblia dice que si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces yo declaré que nada les iba a faltar y nada les va a faltar. Pero usted tiene que ayudarme con esa fe. Usted tiene que creer, usted tiene que creer. Jesús le dijo, miren, si no me cantan porque yo vengo, las piedras van a cantar. ¿Qué estaba diciendo? Esto lo mueve Dios, es un mover del sistema de Dios. Nosotros no lo podemos ver. No me pida que yo le muestre porque no le puedo mostrar. Lo que usted puede ver es mi fe ya concretada. Vaya al terreno y mire mi fe. ¿Sabe? Estaba hablando con el dueño de la quinta porque la chica que trajo la pizza es la cuidadora de la quinta, ¿no? La familia que cuida la quinta. Pero el dueño de la quinta me dijo, pasé por la avenida Libertador. ¿Ese edificio de ustedes? Sí, le dije. Así como estaba el terreno así estaba ahí. Y ahí con mujeres, porque más que hombres eran mujeres, ahí construimos. Porque ahí trabajaban, venían las mujeres, había mujeres y mujeres, como 10, 15 mujeres todos los días, moviendo ladrillos, carriando la arena, moviendo, todo lo movían las mujeres, todo. Cosa que acá yo le entiendo. Estamos en cuarentena y también no se puede viajar. No hay colectivo que entre ahí. Entonces entiendo que muchas mujeres no puedan ir, las entiendo, a otras no las entiendo, como no entiendo a muchos de los hombres que están sin hacer nada y tampoco aparecen por el terreno. Pero bueno, cada uno se maneja como quiere. Esto es así, el reino de Dios es libre y en la libertad cada uno hace lo que le parece. Pero yo digo siempre lo que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Me entiende? Ahora, pregúntese por qué yo puedo andar bien. Pregúntese por qué mi familia anda bien. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si yo sirvo a Jehová, ¿quién se encarga de mí? ¿Quién se encarga de mis cosas? ¿Quién está atento a lo que yo necesito? Entonces, por favor, entienda esta palabra, grábesela, empiece a practicarla, no la deje que se pierda. ¿Vio? Porque yo siembro la semilla, dijo Jesús, pero viene el enemigo y si no fue plantada en buena tierra, se la roba el enemigo, se la come. Ahora escuche, si la palabra fue sembrada entre ladrillo, entre escombro, va a brotar, pero como no puede echar raíz, se va a secar. Usted tiene que ser la buena tierra. ¿Y cuál es esa buena tierra? La buena tierra es esa que da fruto abundante. ¿Me escuchó? Ahí está el secreto. Varón, mujer que me está escuchando, o que vas a escucharme después, o que vas a ver el video después. Empezamos a verte con esa fe. Empezamos a verte con esa fe. Él dijo que sanemos a los enfermos. ¿Quién? El que cree. Y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y usted me llama a mí para que yo ore. ¿Por qué? Porque cree que yo lo puedo sanar. ¿Está acá? ¿Y por qué no lo sana usted? Le pregunto, digo. ¿Por qué usted no se toma de esa fe y sana al enfermo? ¿Sabe por qué? Porque está con dudas. Usted está dudando. Entonces, en realidad creemos que podamos hacerlo. Ya dudamos que podamos hacerlo. No creemos. Ese es nuestro problema. El problema es que no creemos que podamos hacerlo. Y ahí es donde está la dificultad. No tenemos fe. Y por eso nos pasan cosas que a veces, lamentablemente, las tenemos que vivir, porque no tenemos fe.
¿por qué no empezamos a movernos en esa fe? No digo que vaya a secar una higuera, ni que le ordene un árbol que se corra, ni que cruce el mar caminando. No le estoy llamando a eso. Pero sí le estoy llamando a que mueva el sistema de Dios en fe. Que empiece a sanar enfermos, a liberar cautivos. Que empiece, los demonios no tienen que ver a usted y tienen que huir, tienen que ir. Mire, cuando Jesús cruzó al otro lado, el endemoniado gadareno vino corriendo hacia él y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Todavía no es nuestro tiempo. ¿De qué tiempo estaba hablando? ¿De qué tiempo le llamaban la atención los demonios? Dígame usted. ¿De qué tiempo le decían? Todavía no es nuestro tiempo. Le estaba hablando de este tiempo, del tiempo de la iglesia, del tiempo donde los hijos de Dios se levantaban en fe, donde los hijos de Dios rompían todos los esquemas, todo lo que realmente de este tiempo. ¿Sabe por qué aparecen algunos por algunos lados de repente que empiezan a ser renombrados? Casluna, Maldonado, personas, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, bueno, y van apareciendo así. ¿Sabe por qué? Porque son locos de la fe. Locos de la fe. Que tienen la seguridad, la certeza, tienen la convicción de que pueden. Están seguros de que Dios puede crear un hueso. Están seguros de que Dios puede darle vista a un ciego. Están seguros de que un cáncer se puede secar. Están seguros de que el virus no lo puede tocar. Están seguros de todo. ¿Me entiende? Superaron lo natural. A mí todavía me falta. Me gustaría un día superar lo natural y levantar a algún muerto. Tengo algunos resucitados, pero eran chiquitos. Uno solo mayor, ¿sí? Uno solo mayor, pero recién empezaba y tenía una fe que podía correr las casas. Me acuerdo en un retiro de hombres, este hombre le agarró, mire cómo el diablo actuó, ¿no? Fue así la cosa. Estábamos en un retiro de hombres y había un joven que era quinto down, era maestro de no sé cuántas artes marciales, y cuando estábamos en plena adoración caímos todos de rodillas y nos postramos delante de Dios, y había una unción impresionante en ese momento, en ese retiro, y este hombre se manifiesta y empieza a pegarle a todo. Empezó a revolear, hermano, para todo lado. Entonces, como yo estaba en ese entonces trabajando con Carlos Anacondia, me dijeron, atalo, y me dediqué a ese hombre, lo até en el nombre de Jesús. El hombre quedó ahí duro, pero todavía parado, no caía. Yo lo até, y a mi derecha me grita un hermano, un pastor querido, me grita: se murió. Y yo miraba al endemoniado, no lo veía muerto, y vuelve a gritar: se murió. Y miro, y estaba el hombre, un hombre mayor, tirado en el piso, sin vida. Así que fui, me tiré arriba como hizo el profeta, me tiré arriba, y los pastores, los 3 pastores que estaban ahí, se pusieron a orar. Yo no era pastor todavía, y empezó a latir y a respirar. Después que terminamos con él, terminamos de liberar con los pastores. Los pastores se encargaron de liberar al otro endemoniado que estaba atado ahí, pero que estaba parado y mal, con cara de enojado, él rumiaba, hacía de todo, pero estaba atado, no se podía mover. Así que fue un día de mucha victoria en ese retiro espiritual de hombres, y pude ver la mano de Dios.
Después tengo varios niños. Niños sí. Tengo uno que se murió adentro del vientre de la madre y le iban a hacer la cesárea para sacárselo, sacarle a la nena, era una nena, sacarle la nena muerta que estaba en su vientre. Ya grande, estaba por nacer, pero ella tuvo un ataque de presión y murió la criatura dentro del vientre, en el hospital de San Martín. Y llegué yo a las corridas, no me dejaban entrar, y la estaban llevando en la camilla, y la paré la camilla, me acuerdo que la enfermera era creyente, y le dijo, denle en un segundo, total. Y la enfermera me dijo, órele, pastor. Y le oré, y le dije, ¿tienen para oír? Entonces vino la doctora, le puso, no sé cómo se llama, y escuchó los latidos de la criatura, automáticamente la llevaron de vuelta a la pieza, estuvieron un rato, le hicieron cesárea, sacaron a la bebé sana, viva, hermosa, sin ningún problema. Esa fue la primera, y de ahí comenzaron las otras, y varios en distintos hospitales, ¿sí? En el Garrahan, en el hospital de niños, en el hospital de Moreno, tres criaturas en el hospital de Moreno. Así que yo creo que Dios lo puede hacer, y sé que Dios lo va a hacer. Si Dios lo hace con nosotros, Dios lo puede hacer con vos. Vos que me estás escuchando, vos que estás prestándome atención, yo creo que tranquilamente Dios puede usarte, pero tenés duda todavía estás dudando. Ves que lo que Jesús hizo lo tomás como porque fue Dios, pero no es Dios. Él era hombre, como vos y yo, como vos. Yo quiero que entiendas eso, pero tenía una fe que era la fe de Dios, y ahí donde yo quiero que vos llegues, a tener esa fe que mueva. Mirá, que vos digas, hoy voy a vender esto, y lo vas a vender, como hacía yo. Como hacía yo en mi negocio. Yo le decía a Dios, hoy voy a vender este horno, y a los 10 minutos, media hora, aparecía alguien que me compraba el horno. Y hoy voy a vender esto, y lo hacía a propósito, porque mi empleado, aunque era creyente, era bastante incrédulo. Aunque iba a la iglesia, era bastante incrédulo. Entonces yo le decía, ponle la mano a esto para que lo podamos vender. Y él me decía, no, ¿qué? No, usted está loco. Y yo iba y le ponía la mano y le decía, hoy vamos a vender esto. Y a la hora, a más tardar, entraba una persona que compraba eso que yo le había orado. Empezá a hacerlo en tu negocio, por lo menos en tu negocio. Empezá a practicarlo en tu vida. Empezá a declarar algo que vos querés que ocurra y que por ahí no está ocurriendo. ¿Querés que venga tu hijo a tu casa? Ordenale. Rompe todo lo que hay en el camino. Decí, todo lo que hay en el camino que frena que mi hijo llegue, se rompe ahora, se corta. Queda el camino libre para que mi hijo llegue a mi casa. Y después contame a ver lo que pasa. Yo soy un loco de la fe, creo, y quiero que vos también así lo hagas. ¿Le conté lo de los 5.000 ladrillos? Antes de que llegue a mi casa, ya tenía la plata para los 5.000 ladrillos. Esto fue ahora, en esta semana. En esta semana fue, ahora, hace 3 días atrás. Si usted se anima a creer, va a poder edificar, comprarse el auto, el teléfono, lo que usted necesite. Pero usted tiene que poner a creer. Tiene que mover el sistema de Dios. No el sistema del mundo. No el sistema que circula aquí, que se habla acá, dólar, peso. No, ese no lo mueva. Usted mueva el sistema de Dios. Y no sé cómo, pero va a aparecer lo que usted necesita. Se lo puedo asegurar.